La comida es una de las partes más importantes de una cultura que sirve para diferenciarla de las demás. También trasciende las barreras para crear conexiones con personas de diferentes orígenes. De hecho, algunos de los alimentos más queridos en los Estados Unidos, como la pizza y los tacos, son alimentos básicos de otras culturas y han sido traídos aquí por inmigrantes. Las comunidades comparten y se unen por el amor a estos alimentos culturales. Pero, ¿qué tan auténticos son para la cultura de la que provienen? Soy Andrés Mejer, abogado de inmigración y yo mismo soy inmigrante. Y haremos algo un poco diferente en el video de hoy. Hablaremos de comida, pero no cualquier alimento. Nuestro enfoque estará en la comida mexicana y la comida mexicana estadounidense y particularmente sus similitudes y diferencias. Así es, los dos pueden ser sinónimos, pero no son ni de lo lejos lo mismo. Y tendrás que ver hasta el fin del video para descubrir cómo. Pero primero, realmente profundizaremos en lo que significa ser mexicano estadounidense y cómo es la cultura mexicano-estadounidense. Luego hablaremos sobre algunos de los alimentos mexicanos más populares disponibles en los Estados Unidos, que en realidad son solo mexicano-estadounidenses, seguidos de hablar sobre algunos alimentos mexicanos auténticos. Si esto suena como algo que querías saber, sigue mirando. Y si encuentra útil el video, considere suscribirse al canal y ver nuestros otros videos. Ahora vamos a entrar en ello. Cultura mexicana en contra mexicana-americana. A menudo escuchamos que Estados Unidos es un crisol de culturas con influencias de todo el mundo. La población es una de las más diversas de la historia y debido al extenso sistema de inmigración, que resulta ser el más grande del mundo, muchas personas pueden rastrear directamente sus raíces en países que no sean los Estados Unidos. Y por mucho, nos referimos a aproximadamente el 26% de la población de los Estados Unidos, que está compuesta por inmigrantes y la primera generación de hijos de inmigrantes. Estos inmigrantes trajeron su cultura y tradiciones con ellos cuando llegaron a los Estados Unidos. Y con el tiempo, su idioma, comida, música e incluso algunas vacaciones se asimilaron a la cultura estadounidense dominante. Tal vez no haya mejor ejemplo de esto que el hecho de que el español es el idioma más hablado en los Estados Unidos después del inglés. Y las tortillas de harina venden más que el pan blanco, el pan de trigo y los bagueles en el país. Por lo tanto, no es de extrañar que los mexicanos y los mexicano-americanos, que constituyen el 11.3% de la población de los Estados Unidos y el 61,5% de todos los latinoamericanos en 2019, haya tenido una fuerte influencia en la cultura estadounidense. De hecho, dado que Estados Unidos comparte una frontera con México, la comida mexicana es muy popular en estados del sureste como Texas, Arizona y California. También se ha mezclado con la cocina local para dar a luz lo que ahora se conoce como Tex-Mex o comida mexicana estadounidense, que a su vez se come en todo el país. Pero antes de entrar de eso, hablemos de lo que significa ser mexicano estadounidense. Los mexicanos son personas que nacieron en México, aunque ya no viven ahí. Por otro lado, los mexicano-americanos son personas que nacieron en los Estados Unidos, pero tienen ascendencia mexicana a través de sus padres y abuelos. Los mexicano-americanos también pueden identificarse como hispanos, latinos, chicanos o chicanas, dependiendo de su preferencia. Aunque tiene un fuerte vínculo con la cultura mexicana, los mexicoamericanos tienen una identidad y una cultura que es discreta de ella. No es fácil definir la cultura mexicano-estadounidense, ya que en realidad es un término muy amplio que significa algo diferente para cada mexicano estadounidense.
que generalmente es el caso de casi todas las culturas en todo el mundo. Dado que los mexicano-americanos están expuestos a ambas culturas, tanto mexicana como estadounidense, pueden adoptar y abandonar las prácticas de ambas. Algunas personas han abrazado muchas de las tradiciones de la cultura mexicana madre, mientras que otros tienen una cultura mexicana más americanizada. Los mexicoamericanos pueden o no hablar español, aunque la mayoría de los mexicano-americanos hablan ambos idiomas. Pueden o no ir a la iglesia, a pesar de que la cultura mexicana es profundamente religiosa. Pueden o no celebrar días festivos mexicano-estadounidenses como el 5 de mayo, pero sí celebran días festivos estadounidenses como el 4 de julio y el Día de Acción de Gracias. Entonces, ¿cómo puede ver? Hay muchas diferencias individuales en la comunidad mexicano-estadounidense. Por lo tanto, no debería sorprender que lo mismo sea cierto para su cocina. Los mexicano-americanos pueden o no comer regularmente cocina mexicana, pero tienen su propia versión de ella, que es la cocina mexicano-estadounidense o Tex-Mex. Cuando los estadounidenses piensan en comida mexicana, piensan en tortillas, tacos, burritos y, por supuesto, salsa. Pero si bien todos estos alimentos son parte de la cocina mexicana, las versiones que el estadounidense promedio o el mexicoamericano están comiendo son muy diferentes de sus contrapartes mexicanas. Como regla general, la cocina mexicoamericana está bien representada por la comida disponible en restaurantes como Taco Bell o Chipotle Mexican Grill. Estos restaurantes fueron diseñados para un mexicano estadounidense promedio, alguien que ha estado expuesto a más comida estadounidense que mexicana. Por lo tanto, la comida mexicano-estadounidense tiende a ser menos picante y más cursi, con muchos ingredientes nuevos agregados que no se encuentran en la auténtica comida mexicana. Un ejemplo de eso sería las tortillas de harina, que son un alimento básico de la comida mexicano-estadounidense. Sin embargo, las tortillas de harina apenas se usan en México, a menos que uno está haciendo algo como quesadillas. Aunque deliciosas, las tortillas de harina solo se usan en el norte de México, junto a la frontera con los Estados Unidos. En cambio, las tortillas de maíz se utilizan en la auténtica cocina mexicana. Otro ejemplo sería la salsa. La salsa mexicana, que va desde el chile tomato hasta la salsa verde cruda y todo lo demás, tiene muchas variedades deliciosas que normalmente no se incluye en la comida mexicano-estadounidense. Por lo tanto, esto debería darle una idea justa de que las comidas mexicano-estadounidenses inspiradas a la cocina mexicana solo se inspiran en ella. Y curiosamente, algunos de los alimentos en la cocina mexicano-estadounidense no son mexicanos en absoluto. Te sorprenderá saber que esto incluye muchos favoritos estadounidenses. Sigue observando para averiguar cuál de tus comidas mexicanas favoritas son mexicanas en primer lugar. Comida mexicano-americana. Fajitas. En primer lugar tenemos fajitas. Las fajitas pueden estar disponibles en todos los restaurantes mexicanos en los Estados Unidos, pero eso no las hace más mexicanas. Sin embargo, de ninguna manera esto hace que las fajitas sean menos populares en los Estados Unidos, especialmente como plato de patio trasero y fogata, y es poco probable que esto cambie. Este manjar carnoso se originó en la década de 1930 con trabajadores mexicanos en Texas, por lo que técnicamente es mexicano-estadounidense o Tex-Mex, pero definitivamente no mexicano. El plato tiene una historia interesante. Los trabajadores de ranchos mexicanos en el oeste de Texas trabajan y vivían cerca de la frontera con México y a veces se les pagaba en carne, generalmente cortes que no se vendían. Esto incluía la cabeza, las entrañas y el bistec de falda.
y los trabajadores tuvieron que encontrar algún uso para estas partes indeseables. Entonces, lo que hicieron fue tomar el bistec de falda, marinarlo en jugo de limón, machacarlo y ablandarlo, y luego asarlo a la parrilla sobre un fuego. Luego envolvieron la carne en una tortilla de harina y se la comieron. Y eso se convirtió en fajita. El nombre fajita o filet de falda se usó por primera vez en la impresión para referirse al plato en 1935, uno bueno 30 o 4 años después de la invención del plato. Hoy en día las fajitas se hacen con la sección de solomillo suave en lugar de bistec de falda, aunque también se puede usar carne de res, pollo, camarones y otras carnes y verduras. La receta ha evolucionado con el tiempo y las fajitas que comemos ahora son bastante diferentes de las que hacían los trabajadores de ranchos mexicanos, pero son ensalada de tacos. No tanto, personalmente, porque es ensalada. Mi papá es argentino, entonces para mí, carne, no ensalada. O al menos que pones carne adentro de la ensalada. A continuación, ensaladas de taco. No puede mencionar la cocina mexicana sin pensar inmediatamente en los tacos. Y no te culpo porque son comunes en México, especialmente como comida callejera, pero no mencionar que son absolutamente deliciosos. Sin embargo, los tacos mexicanos son un poco diferentes de los tacos Tex-Mex y los tacos mexicanos son más simples y tienen más variaciones. Sin embargo, ninguna de estas variaciones incluye la ensalada de tacos. Así es. La carne, los frijoles, el queso y las verduras servidas en ese tazón de tortilla crujiente en realidad se inventaron y popularizaron en los Estados Unidos. Inicialmente fue llamado tacup por Elmer Doolin, el fundador de Fritos y la persona a la que se le atribuye el desarrollo de la primera ensalada de tacos. La ensalada de tacos probablemente se hicieron populares a través de Fritos y el restaurante de la compañía en Disneyland, Casa de Fritos. A partir de ahí, la popularidad del plato se disparó y nos llevó a tener las ensaladas de tacos que conocemos y amamos hoy en día. Pero, como dije antes, la ensalada de tacos son puramente Tex-Mex y no auténtica cocina mexicana. Y para agregar a esto, otra variación de taco que se hace usando una cáscara de taco preformada y prefletada tampoco es mexicana, ya que sabe que la auténtica comida mexicana usa ingredientes frescos que las conchas de taco preformadas no lo son. De hecho, sería difícil encontrar conchas de tacos duras en México, sin juego de palabras. A pesar de que ahora son un elemento básico de la cocina mexicano-estadounidense. Burritos Misión. Mi plato favorito de comida mexicana o comida mexicana estadounidense. Los burritos son otro plato muy popular en la cocina mexicana y mexicoamericana. Y sus primos del tamaño de un jumbo, los burritos de Misión, que son gigantes, podrían serlo aún más. Pero en caso de que aún no lo hayas adivinado, los burritos de Misión no son auténtico comida mexicana. ¿Cómo puede ser? Si aún no lo sabes, los burritos de Misión son versiones jumbo, sobrecargadas de burritas con más ingredientes y un tamaño de porción más grande, como los americanos, todo grande. Se hace con una tortilla de harina extra grande y tiene un relleno de carne, frijoles, salsa, por supuesto, y incluye arroz extra. Además de esos ingredientes también se puede agregar queso, crema agria o guacamole, dependiendo de la preferencia del cliente. Guacamole es el favorito de mi hija, ningún burrito va sin guacamole. Pero al igual que con las fajitas y las ensaladas de taco, los burritos misioneros no provienen de México, aunque tienen raíces mexicanas debido a que fueron desarrollados por mexicanos en los Estados Unidos. Este estilo de burrito se desarrolló en la década de 1960 en el distrito de la Misión de San Francisco, California, por lo que se llama burrito de la Misión.
y es muy popular en el país. Si estás buscando burritos mexicanos auténticos, debe optar por un burrito simple que contenga frijoles y arroz tradicionales. Pero si quieres una comida más grande y satisfactoria con más ingredientes y un toque decididamente americano, los burritos de Misión son el camino a seguir. Y un camino que yo sigo frecuentemente. Margaritas. Si bien no hay duda de que el tequila se origen en México y definitivamente es mexicano, lo que puede sorprender es que las margaritas no son mexicanas, sino mexicoamericanas. La bebida está hecha con tequila, jugo de limón y Cointreau o Triple Sec, y es amada por igual por los estadounidenses y las personas de todo el mundo. Aunque sabemos dónde se inventó la bebida, Estados Unidos, no sabemos a ciencia cierta quién inventó las margaritas. Muchas personas han afirmado que se le ocurrió la idea. Según Texas Monthly, el inventor fue un hombre llamado Pancho Morales de El Paso, que inventó margaritas cuando un cliente pidió una magnolia y como no sabía cómo hacer eso, hizo esta bebida y le dijo al cliente que pensaba que ella había dicho margarita. Otra cuenta dice que la bebida fue creada en el bar The Tale of the Cock en Los Ángeles. Otro relato dice que Carlos Denny Herrera creó margaritas en 1978 en su restaurante Rancho La Gloria mientras intentaba hacer una bebida para una cliente llamada Marjorie King, que era alérgica a todos los licores fuertes excepto al tequila. Estas son solo algunas de las muchas historias populares que rodean la invención de la margarita y es poco probable que alguna vez descubriremos cuál es la verdadera. Lo que sí sabemos es que la máquina de margaritas congeladas que ayuda a hacer la popular forma congelada de margaritas fue inventada en Mariano's en Dallas, Texas, en 1961 por el restaurante Mariano Martínez. La máquina original se encuentra en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian y las máquinas de margaritas congeladas en todo el país no han mirado hacia atrás desde entonces. Ahora hablamos que hemos hablado de comidas populares que son mexicoamericanas en lugar de mexicanas. Hablemos de algunos platos mexicanos auténticos. Mole. Primero tenemos el mole. Cuando se trata de comida, los mexicanos saben cómo hacer la marinada o salsa a la par con el plato en sí. Mole es un término derivado de la palabra azteca molí, que significa salsa. El mole se conoce comúnmente como salsa de mole en América y otras regiones que literalmente se traduce como salsa de salsa. Es como decir pescado de sushi en lugar de solo sushi. El mole es famoso por su sabor rico, textural y dulce y picante que te hará volver por más. Sin embargo, no es una hazaña fácil de dominar, ya que contiene de 20 a 40 ingredientes, particularmente especias nativas que le dan su sabor único y inolvidable. Los principales ingredientes mágicos incluyen chiles, una mezcla de especias sabrosas, tomatillos, frutas secas, nueces y chocolate. Así es, la adición del chocolate en la salsa agrega una dimensión de riqueza que no es abrumadora ni demasiado dulce. En cambio, cada ingrediente completa al otro y produce un sabor que no se puede definir como otro que no sea mole. Una vez que se forma una pasta con los ingredientes mezclados, se mezcla con caldo o agua para hervir a fuego lento y formar una salsa espesa. Si bien el mole se celebra y se combina con cualquier cosa, desde platos de pollo o carne de res hasta platos de verduras, es una salsa destacada que te será difícil no lamarla del cuadro. El mole es originario de la región Oaxaca en México y es considerado el plato nacional del país. Solo piense si hay tanta exageración y locura en toda la nación sobre el mole, debe ser único en su tipo. Bueno, no del todo,
ya que tiene múltiples versiones y variaciones en hogares y restaurantes mexicanos. Cada tipo de mole representa su propio sabor distintivo y dominante, y cada uno es adictivo. El mole poblano o mole rojo es una variación prominente del mole y el más popular. Las frutas secas y las nueces, incluidas los cacahuetes, las pasas y las almendras, se utilizan junto con una pequeña cantidad de chocolate para obtener todos más dulces. Los chiles pastillas, ancho y mulato agregan la especia al mole poblano, lo que resulta en una deliciosa salsa dulce y picante. Continuando, tenemos chiles en nogada. El chiles en nogada es más que un plato, es un símbolo. El aspecto y la presentación de esta comida imitan la bandera mexicana con colores verdes, blanco y rojo. El plato constituye un chile poblano verde relleno, cubierto con la salsa de nuez blanca llamada nogada y un chorrito de semillas de granada roja. Chiles en nogada no solo es estéticamente agradable, sino que el sabor dulce, ácido y salado también es un saludo a una calidad constante de la comida mexicana. Hay historia asociada con esta comida, lo que hace que la experiencia de comer esta comida sea más significativa para los mexicanos. Se asoció con un evento que ocurrió en Puebla celebrando la independencia de México en 1821. Chiles en nogada se preparó en homenaje al don Agustín de Iturbide, quien jugó un papel frontal en la rebelión y la libertad de México. Estaba destinado a honrar la independencia y se celebra y consume hoy como un símbolo de la herencia mexicana. Desafortunadamente, el plato es de temporada y está disponible de septiembre a diciembre en restaurantes mexicanos populares. Se sirve habitualmente en la celebración del Día de la Independencia en México, lo cual es aprobado. Algunos hogares mexicanos también han dominado el arte de cocinar los sabrosos chiles en nogada, pero no es tarea fácil. El relleno de chile poblano es picadillo, con carne de cerdo molida, que se usa comúnmente junto con verduras seleccionadas. La cobertura de salsa de nuez nogada es a base de nueces y puede incluir una variedad de condimentos. La expresión de semillas de granada sobre el brebaje agrega un sabor adicional que equilibra los tonos agrios y salados. El siguiente son los chilaquiles. El desayuno americano se considera una comida de primer nivel, una variedad de tocino, huevos, waffles, panqueques y pan tostado. En México, la primera comida del día también viene con una explosión. Los chilaquiles son un plato de desayuno querido y fácil de hacer y no se contiene en el sabor rico en especias que presume la cocina mexicana. Este plato consiste en tortillas de maíz fritas, un ingrediente doméstico mexicano típicamente cortada en cuartos. Se saltea con salsa, que puede ser salsa roja, conocida como chilaquiles rojos, o salsa verde, que se llama chilaquiles verdes. La salsa es de donde proviene el verdadero sabor picante y se puede moderar según tu paladar. Los restaurantes mexicanos generalmente sirven chilaquiles que son moderadamente calientes. Para algunos, especialmente los consumidores de cocina mexicana condimentada, no son lo suficiente picantes. Afortunadamente, este plato de desayuno no es difícil de hacer y la fruta que da tu esfuerzo es tan dulce que es picante. El aderezo en la parte superior de las tortillas fritas es crema mexicana que equilibra los sabores calientes de la salsa. Por lo general, es una salsa de crema que tiene una consistencia líquida y se puede sazonar con hierbas como el epazote. El queso rallado o desmenuzado, los frijoles refritos y los condimentos tradicionales también son coberturas preferidas. Sin embargo, no tienes que detenerte ahí. La parte emocionalmente de los platos tradicionales mexicanos es que se puede combinar con ingredientes adicionales o ajustar para encontrar la combinación perfecta para sopapillas,
gustativas. Puede agregar huevos revueltos y pollo tirado para obtener una dosis adicional de proteína en su desayuno de chilaquiles. Una barbacoa en un día soleado con hot dog, la parrilla, suena como una fiesta en Estados Unidos. Para la cocina mexicana, la barbacoa es un método tradicional de cocinar carne. El término barbacoa es de ascendencia indígena caribeña y no tiene nada que ver con la cocina. Barbacoa es, sin embargo, el término original que eventualmente se convirtió en barbacoa. Sin embargo, la forma en que se prepara la barbacoa podría estar más lejos de la tradición de la barbacoa mexicana. La barbacoa implica un proceso a largo plazo de cocer al vapor lentamente y cocinar carne de cabra, carne de res o oveja en un horno subterráneo. Así es, esta técnica de cocción milenaria consiste en cocinar lentamente la carne en un horno forador de ladrillos, generalmente a 3 pies de profundidad sobre un fuego. Las versiones más modernas de la barbacoa optan por cocinar la carne a fuego abierto, pero el largo periodo de cocción es lo que hace que la carne sea tierna, jugosa y sabrosa. Para la preparación, una olla gigante se llena con un poco de agua o pulque, junto con verduras y hierbas para condimentar. La carne en sí se coloca en una parrilla para que no toque el fondo de la olla y se envuelve en hojas de maguey. La carne también se puede rematada con hierbas, especias y chiles para un sabor adicional que resumen en la carne. Después de varias horas de cocción, la carne se saca y se sirve con lados. También se utiliza como relleno para tacos, juntos con salsa roja y condimentos de verduras. Esta lista no estaría completa si no mencionáramos los tamales. Así que aquí está. Cuando se trata de comida mexicana emblemática y básica, los tamales encabezan la lista. Debido a su amplia disponibilidad de vendedores ambulantes y una receta fácil para la bondad casera, los tamales son una comida bocadillo o incluso postre. Este plato mesoamericano también es antiguo, dato al año 8000 a.C., y no es de extrañar que todavía sea adorado por la población mexicana. El ingrediente principal de los tamales es la masa, o masa a base de maíz, que se muele recién molida y nixtamalizada, que quiere decir preparada de una manera particular, y se seca. La masa contiene un relleno que varía de una región a otra en México y incluye carnes, verduras, queso, chiles, frutas o una combinación de muchos. Todo depende de si estás buscando un sabor salado, picante o dulce en tus tamales. La masa se rellena con la salsa deseada y se envuelve en cáscaras de maíz o hojas de plátano. Los tamales se cuecen al vapor y se cocinan y se sirven calientes. Las hojas de maíz o plátanos se retiran antes de comer los deliciosos tamales o se pueden usar como plato para el plato. En la región oaxaqueña existe una versión tradicional llamada tamales oaxaqueños. La masa o masa se crea de una manera diferente, lo que le da un tono más dulce y una textura más húmeda. Los tamales se rellenan con el mole favorito de los mexicanos y se envuelve en cáscaras de plátano, después de lo cual se cocinan al vapor, creando tamales auténticos y deliciosos. Eso concluye nuestro video de hoy. Si te gusta este video, considera darle me gusta y compártelo con personas que pueden disfrutarlo. Además, déjanos cualquier pregunta relacionada con la inmigración que tenga en los comentarios a continuación y haremos todo lo posible para brindarle una respuesta. Y si tiene alguna idea para futuros videos o le gustaría que hablaré sobre un tema particular relacionado con la inmigración, siga adelante y hágamelo saber en los comentarios a continuación. Puede llamarnos hoy si desea discutir su caso o necesita ayuda con su green card o su viaje de inmigración y le haremos saber cómo podemos ayudarlo.
Recuerde, cada caso es diferente y no tomaremos su dinero si no podemos ayudarlo. Gracias por este video. Hasta la próxima vez, manténgase saludable y esté a salvo.